El cristianismo evangélico tiene sus raíces en el cristianismo primitivo, pero su origen moderno se encuentra principalmente en las reformas del siglo XVI y en movimientos religiosos posteriores. Aquí te proporciono un recorrido detallado por los orígenes y el desarrollo histórico del cristianismo evangélico. 1. Raíces en el cristianismo primitivo. El cristianismo comenzó con la enseñanza de Jesucristo en el siglo I d.C. en la región de Judea, y sus seguidores se consideraban a sí mismos como parte de una nueva era espiritual dentro del judaísmo. Los primeros cristianos creían que Jesús era el Mesías prometido y el Hijo de Dios, cuya vida, muerte y resurrección proporcionaban salvación para la humanidad. Las primeras iglesias cristianas adoptaron una teología centrada en la autoridad de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, la salvación por gracia mediante la fe y el mandato de evangelizar a todas las naciones. Estas ideas se mantuvieron como principios fundamentales a lo largo de la historia del cristianismo. 2. La Reforma Protestante, siglo XVI. El origen del cristianismo evangélico moderno se encuentra en los movimientos de reforma que surgieron a principios del siglo XVI, como una respuesta a lo que se percibía como abusos y corrupciones dentro de la Iglesia Católica Romana. Martín Lutero y la Reforma Protestante. 1. En 1517, el teólogo alemán Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, protestando contra la venta de indulgencias y otros abusos dentro de la Iglesia Católica. 1. Lutero argumentaba que la salvación era por gracia mediante la fe y no por las obras, como sostenía la Iglesia Católica en ese momento. 1. Este principio de justificación por la fe sería una piedra angular del pensamiento evangélico. 2. La Reforma de Lutero impulsó una serie de movimientos de renovación en Europa, que se alejaron de las prácticas católicas tradicionales y enfatizaron la autoridad suprema de las Escrituras, sola Escritura, la justificación por la fe, sola fide, y la gracia divina. Juan Calvino y el calvinismo. 1. A la par de Lutero, el teólogo suizo Juan Calvino desarrolló una teología más sistemática que influyó profundamente en el pensamiento protestante, sobre todo en las iglesias de tradición reformada. 1. Calvino enfatizó la predestinación, la soberanía de Dios y la importancia de una vida piadosa y disciplinada. 2. El calvinismo también jugó un papel importante en el establecimiento de principios evangélicos, especialmente en su énfasis en la autoridad de las Escrituras y en la centralidad de la predicación del Evangelio. 3. El concepto de evangélico. El término evangélico se deriva de la palabra griega euangelion, que significa buena noticia o evangelio. En su sentido original, los cristianos evangélicos son aquellos que se adhieren a la idea de que el mensaje del Evangelio de Jesucristo es el centro de la fe cristiana. 1. Durante la Reforma, los reformadores, tanto luteranos como calvinistas, utilizaron el término evangélico para referirse a su adherencia a las enseñanzas de las Escrituras y su énfasis en la salvación personal y la fe en Cristo. 4. Movimientos evangélicos posteriores. El Gran Despertar, siglos XVIII y XIX, el término evangélico se consolidó y cobró una forma más definida en los siglos XVIII y XIX, especialmente con el auge de los movimientos de avivamiento y renovación espiritual que surgieron en Europa y América. Uno de los movimientos más significativos fue el de los despertadores, awakening, como el Gran Despertar en América. 1. Jonathan Edwards y George Whitefield, dos de los predicadores más influyentes de este movimiento, enfatizaron la necesidad de una experiencia personal de conversión y el arrepentimiento de los pecados. 1. Estos predicadores abogaron por un cristianismo vivido de manera auténtica y personal, y su influencia contribuyó al surgimiento de una identidad evangélica en América. El movimiento misionero, siglo XIX. A lo largo del siglo XIX, el cristianismo evangélico se expandió globalmente debido al movimiento misionero. Figuras como William Carey, en la India, y Hudson Taylor, en China, fueron influyentes en el establecimiento de iglesias evangélicas en lugares fuera de Europa y América. Durante este periodo, la Biblia se tradujo a muchos idiomas, y las misioneras y los predicadores evangélicos llevaron el Evangelio a muchas partes del mundo, especialmente en África, Asia y América Latina. 5. El movimiento evangélico en el siglo XX y XXI. En el siglo XX, el cristianismo evangélico creció enormemente en América Latina,
África y Asia, y también se diversificó en varias denominaciones, iglesias y movimientos. Algunos de los hitos importantes incluyen el movimiento pentecostal. 1. Surgido a principios del siglo XX, el movimiento pentecostal enfatizó la experiencia personal del bautismo en el Espíritu Santo, que se manifestaba en dones espirituales como hablar en lenguas y la sanidad divina. 1. Este movimiento, que comenzó con la misión a Azusa Street en Los Ángeles en 1906, tuvo un gran impacto en el cristianismo evangélico moderno y sigue siendo una de las formas de cristianismo evangélico de más rápido crecimiento. El movimiento evangelical global. 1. En la mitad del siglo XX, el movimiento evangélico comenzó a consolidarse globalmente, con la fundación de organizaciones como el Consejo Evangélico Mundial en 1946. 1. Los evangélicos compartían una teología común que incluía la autoridad de la Biblia, la salvación por fe, la importancia de la evangelización y la Iglesia como comunidad de creyentes. 2. Billy Graham, 1918-2018, fue uno de los predicadores más prominentes del siglo XX, quien a través de sus crusades o campañas evangelísticas logró llegar a millones de personas alrededor del mundo y fortalecer la identidad del cristianismo evangélico. El cristianismo evangélico en América Latina. 1. Desde finales del siglo XX, el cristianismo evangélico ha crecido significativamente en América Latina. 1. En países como Brasil, Argentina y Guatemala, las iglesias evangélicas han experimentado un crecimiento explosivo, a menudo a expensas del tradicional catolicismo. 6. Teología y prácticas del cristianismo evangélico. Hoy en día, el cristianismo evangélico se caracteriza por varias doctrinas y prácticas comunes. 1. Autoridad de las Escrituras. Los evangélicos creen que la Biblia es la autoridad suprema en asuntos de fe y práctica. 2. Justificación por la fe. La salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por medio de la fe en Jesucristo. 3. Evangelización y misión. Los evangélicos creen en la necesidad de compartir el evangelio con el mundo y en la importancia de las misiones. 4. Experiencia personal con Dios. El cristianismo evangélico pone énfasis en una relación personal con Jesucristo, que se refleja en la vida diaria, la oración y la adoración. Conclusión: el cristianismo evangélico tiene sus raíces en la Reforma del siglo XVI y se caracteriza por su énfasis en la salvación por fe, la autoridad de las Escrituras y la evangelización. A lo largo de los siglos, el movimiento se ha diversificado en varias tradiciones y denominaciones, pero sigue siendo una de las formas más influyentes del cristianismo contemporáneo a nivel mundial.